Hola, buenos días. Mi nombre es Alexandro Soto y esta es mi exposición de tabaquismo en menores de edad para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Comenzamos. Bueno, el tabaquismo en la Ciudad de México se ha visto en las últimas encuestas de adicciones del 2017 que en la Ciudad de México tenemos aproximadamente un 25.8%, casi un 26% de fumadores, que contrasta con la media nacional que es del 18%. Quiere decir que estamos casi un 8%, 9% por arriba de la media nacional. Actualmente se tienen las cifras de que por cada 3 fumadores hombres hay una fumadora mujer. Tristemente estas cifras en la adolescencia están cambiando. Ahora encontramos que en adolescentes tenemos un hombre y una mujer fumadores, es decir, una relación uno a uno. Aunque hay unas herramientas bastante buenas como la ley antitabaco que se promulgó y entró en vigor, más bien entró en vigor el 1 de julio del 2009, en donde se establece que debe haber espacios libres de humo para gente no fumadora, lo cual es y ha sido una herramienta muy buena porque nos ha ayudado precisamente a tener espacios en los cuales la gente pueda estar libre de todo el humo, de ser fumadores pasivos. Desgraciadamente estas herramientas no han sido suficientes. Incluso, por ejemplo, también con todo esto que se promulgó el hecho de ya no se promociona el tabaco en la televisión abierta, ya no se debe promocionar en los programas de televisión, que ahora las cajetillas de cigarros tienen avisos muy grandes de las consecuencias que puede tener el tabaquismo, pues mucha gente sigue fumando. Esto no es gratuito. Veremos que gran parte de la culpa de esto la tiene la nicotina. La nicotina es una sustancia que es la principal eh, a- actriz en cuanto a la adicción, ¿sí? Es una sustancia que combinada con otras puede crear sinergia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, mezclada con la cafeína, la nicotina potencia los efectos de la cafeína. Es por eso que mucha gente que fuma prefiere hacerlo mientras toma café. ¿Por qué? Porque el consumo de ambas sustancias entonces se va a potenciar. Esto quiere decir que si te tomas un café negro en la mañana y te fumas un cigarro, los efectos de la cafeína se van a ver potenciados, ¿sí? Eh, un efecto a la inversa, por ejemplo, en las benzodiazepinas, que hay gente que toma estos tratamientos, al momento de fumar, la nicotina lo que produce es un metabolismo más acelerado de estas sustancias, lo cual produce que la gente necesite cada vez más y más dosis de benzodiazepinas para tener el efecto que tenían antes. Ahora bien, esto mismo también sucede simplemente con la nicotina. Por lo tanto, los fumadores de una forma empírica van ajustando las dosis de nicotina que consumen. Es decir, para tener el efecto que tenían al principio, estos fumadores empiezan a modificar sus hábitos tabáquicos. Es decir, si antes fumaban de 2 cigarrillos al día, ahora van a fumar 4. Si antes fumaban cada 5 horas, ahora van a fumar cada 2 horas. Todo esto con tal de tener el mismo efecto que tenían antes cuando empezaron a fumar. ¿Por qué? Porque la nicotina va creando, aparte de dependencia, va creando tolerancia, es decir, se necesitan cada vez dosis más grandes para lograr el efecto que se tenía al principio. Muy bien. Eh, no solamente es la nicotina lo que nos va a crear daños. El humo, que es uno de los principales actores en cuanto a las enfermedades, tenemos que el humo está formado por un aerosol muy fino que en sí
son dos fases, las partículas suspendidas y la fase de aerosol que nosotros mismos creamos, y la fase de vapor. Es decir, la fase de vapor es la que nosotros creamos cuando estamos inhalando y sacando el humo, y sacamos el aerosol revuelto con las partículas. Ahora bien, todo lo que no es nicotina se llama alquitrán, y se ha visto que más de 100 sustancias componen este alquitrán en el humo del tabaco que fumamos. Para hacer una prueba así muy empírica, simplemente veamos los filtros, ¿sí? Los filtros del cigarrillo. Cuando ya se va terminando el cigarrillo o va a la mitad, el filtro, que no es un filtro 100% confiable, simplemente está filtrando las sustancias más grandes. Fíjense de qué color queda, fíjense cómo va eh, cambiando de color de blanco a totalmente marrón, o incluso llega a ser un café intenso. Entonces, esto quiere decir que eso es lo que no entró a nuestros pulmones. Pero aún así, metemos humo y lo sacamos. Esto quiere decir que está saliendo humo, y ahí todavía son sustancias que sí lograron pasar ese filtro. Las consecuencias del tabaquismo. Muy bien. Eh, Mucho se ha hablado de las consecuencias grandes, es decir, se habla del cáncer, por ejemplo, se habla mucho del cáncer de pulmón, se habla mucho del cáncer de garganta, y mucha gente tiene la idea errónea de que, bueno, fumas, te da cáncer, y si no te ha dado cáncer, pues entonces no pasa nada. No es así. Esto da lugar a malas interpretaciones. Hay gente que dice, mira, pues mi abuelo ha fumado toda su vida y no le ha dado cáncer, mi papá ha fumado toda su vida, mi mamá ha fumado toda su vida, mis tíos, y no les da cáncer, quiere decir que es mentira. No, lo que pasa es que el humo del cigarro ocasiona diferentes enfermedades, que porque desgraciadamente no se habla tanto de ellas o no se ha hecho tanta concientización, la gente cree que la única consecuencia es el cáncer. No es así. Tenemos, por ejemplo, el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas son las siglas del EPOC. Esta enfermedad es el responsable de más del 90% de ingresos hospitalarios de fumadores. Esto quiere decir que de 10 fumadores, 9 que ingresan a un hospital por alguna causa relacionada con el tabaquismo, 9 van a ser por EPOC. La EPOC, como su nombre lo dice, es una enfermedad que va obstruyendo la capacidad del pulmón para poder respirar. Quiere decir que va limitando ciertas actividades. Por ejemplo, simplemente la inspiración. Hay gente que al momento de inspirar, lo primero que dice es que siente que por mucho que jala aire, no le entra aire. Es que muchos de sus alvéolos ya no están funcionales porque están totalmente tapizados de alquitrán, y entonces por mucho que está inhalando aire, no hay un correcto intercambio de oxígeno. Por lo tanto, necesitan tener oxígeno suplementario para que entonces el poco intercambio que pueden tener en sus pulmones, lo que entre no sea simplemente aire, sea 100% oxígeno, y pueda oxigenarlos correctamente. El EPOC tiene varias etapas, y muchas los fumadores las empiezan a detectar. Por ejemplo, ya no pueden subir y bajar escaleras con la facilidad que un no fumador las podría hacer. Ya no pueden caminar, ya no hablemos de correr o trotar, simplemente caminar grandes distancias. Se empiezan a agitar al caminar distancias pequeñas, 1 o 2 cuadras. Si van un poco rápido, tienen que ir más despacio. Ya no pueden correr, obviamente. El cambio de altitudes muchas veces les afecta demasiado, y entonces muchas veces se le atribuyen a la edad, se le atribuye a la contaminación, que sí, la contaminación tiene mucho que ver, pero si aparte de la contaminación ambiental estás metiendo humo a tus pulmones, entonces estás generando todavía más esta enfermedad.
Mucha gente no quiere acudir al médico porque dice, bueno, ya sé que me va a decir que tengo que dejar de fumar y yo no puedo dejar de fumar. Precisamente, quizás porque su trabajo es un trabajo totalmente estresante, muy demandante, y entonces requiere muchas veces estar al 100 y los efectos de la nicotina, como habíamos hablado, con la cafeína hacen sinergia y entonces tienen a estas personas movilizándose y siendo ellos quizás se sienten más productivos que no estar consumiendo el tabaco. Lo cierto es que esto va deteriorando su salud y ellos no se van dando cuenta. Ahora bien, de las enfermedades que encontramos, hay algo muy interesante. El pH ácido del humo que se genera al fumar cigarrillos, al momento de inhalarse, ese humo no permite que se absorba la nicotina en la mucosa oral. Es por eso que los fumadores tienen que meter el humo a los pulmones, aspirarlo, mantenerlo ahí y sacarlo para que entonces pueda haber una absorción de nicotina. Es por ello que en fumadores de cigarrillos es más alta la incidencia del cáncer de pulmón y los fumadores de pipa, por ejemplo, que la mezcla del tabaco para las pipas es diferente, entonces ese pH como es más alcalino, es lo que hace que el fumador de pipa no tenga que meterlo a los pulmones. Es decir, un fumador de pipa va a ser más propenso a tener cáncer de lengua, de orofaringe, de vías respiratorias altas. Ahora bien, el inicio del tabaquismo. Se ha visto que el tabaquismo muchas veces inicia a edades tempranas por este ritual de querer pertenecer a un grupo de iguales, es decir, en los preadolescentes, en los pubertos, en los adolescentes, que empiezan a formar sus grupos, su grupo de amigos, sus clanes, muchas veces un ritual para pertenecer, para ser parte de y para demostrar que están entrando a una edad adulta o para querer ser parte de los adultos, muchas veces empiezan a fumar a edades muy tempranas, ¿sí? En México estamos teniendo una media que empiezan a fumar a partir de los 13 años, ¿sí? En otros países estamos viendo que esta edad ha bajado incluso a los 9 años. ¿Esto por qué? Porque muchas veces el tabaquismo se normaliza en la familia. Es decir, papá fuma, mamá fuma, tíos fuman, hermanas, primos. Entonces, como todo el mundo está fumando y aunque le digas que no al niño, pero si se lo dices con el cigarro en la mano y le dices no lo hagas, pues el niño está viendo que el papá lo hace y quizás por una forma de imitación o nuevamente querer integrarse ya a un grupo, entonces va a empezar a fumar. Ahora bien, es uno de los consumos que más fácilmente se tienen a la mano, porque aunque haya prohibiciones de fumarle, de vender tabaco a menores de edad, no es tan difícil conseguir tabaco como otros consumos, por ejemplo el alcohol, cannabis, otro tipo de drogas que son mucho más caras y que son mucho más difíciles de conseguir. En cuanto al tabaco, es más fácil, incluso todos sabemos que hay lugares, hay puestecitos de la esquina que te pueden vender el tabaco, un cigarrillo o dos cigarrillos sueltos, que aunque esto ya está prohibido, pero se sigue haciendo. Entonces un menor va a tener más facilidad de adquirir tabaco que comprar una cajetilla. Quizás no tenga el poder adquisitivo para comprar una cajetilla, pero sí va a poder comprar uno o dos cigarros sueltos y es lo que va a ir consumiendo. Así es como empiezan los menores a introducirse en el hábito tabáquico. ¿Sí? Ahora, el abandono del hábito, ¿sí? No es tan fácil como decirle simplemente, ¿sabes qué? Tienes que dejar de fumar y ya. No. El fumador hace varios intentos para abandonar. Vamos a ver las fases, ¿sí? Empezamos con una fase de precontemplación, es decir, ahí el fumador empieza a pensar que debe dejar de fumar.
Y lo está pensando, lo tiene, lo tiene, pero no se anima del todo. Es decir, sabe que lo tiene que hacer, pero piensa que después, piensa que en algún momento lo hará, ¿sí? La fase de contemplación. Ahí el fumador ya empieza a poner quizás metas un poco a largo plazo, es decir, este año voy a dejar de fumar, a la mitad del año voy a dejar de fumar, cuando pasen los exámenes voy a dejar de fumar, es decir, aquí el fumador empieza ya a tener, contempla, ¿sí? Después tenemos la fase de preparación. Aquí sí es una fase donde el fumador ya se ha propuesto, ya ha puesto una fecha en el calendario, ya ha dicho voy a dejar de fumar a partir del día 20. Aquí ya es más concreto. Y por último, la fase de acción y mantenimiento, y que esta es donde precisamente el fumador recae. Cuando deja de fumar, pero por alguna razón vuelve a fumar. Eventos estresantes, alguna situación en familia, conflictos familiares, que para liberar tensión, entonces requieren nuevamente consumir nicotina y entonces empiezan a fumar nuevamente. Ahora bien, ¿qué acciones debe tener el médico en la consulta para precisamente para orientar al fumador? Bueno, lo principal es el interrogatorio. Se debe hacer un interrogatorio directo, debe ser un interrogatorio en donde no se esté eh, juzgando, sino más bien conociendo los hábitos del fumador para saber aconsejar la estrategia más adecuada, ¿sí? Hay que identificar a los fumadores que realmente quieren abandonar el hábito de aquellos que quizás lo están contemplando, pero no de una forma tan, tan segura y que quizás ellos necesitan todavía un poco más de consejería. Hay que auxiliarlos y principalmente hay que encaminarlos a terapias, ¿sí? Un fumador solo no puede dejar de fumar por sí. Tiene que tener siempre apoyo, una red de apoyo. Muchas veces la red de apoyo, si no se encuentra en casa o en los amigos, porque quizás todos los amigos fumen, quizás en casa todo el mundo fuma, entonces el fumador que realmente quiere dejar de fumar, se va a acercar a algún personal de salud y también es necesario crearle una red de apoyo, grupos de personas e incluso con terapias psicológicas, ¿sí? Ahora, las intervenciones para ayudar al fumador para que deje el hábito, pues pueden empezar desde gomas de mascar con nicotina para mitigar precisamente la ansiedad por volver a fumar, ¿sí? Parches de liberación de nicotina, inhaladores de nicotina, ¿sí? E incluso tenemos un par de medicamentos que podrían ayudar, ¿sí? Al fumador. Ahora bien, el síndrome de abstinencia de nicotina, se va a instalar aproximadamente unas de 24 a 48 horas después de la última dosis de haber consumido nicotina. Esto es bien importante porque es el momento quizás más álgido para el paciente, para el fumador, en que necesita dejar de fumar y es el momento en el que lo va a pasar peor. Después de esas 24 o 48 horas, va a seguir sintiendo la dependencia y la necesidad de la nicotina incluso por 2 a 3 semanas después de la última dosis. Es decir, después de que fumó por última vez 2 o 3 semanas, va a seguir sintiendo esa necesidad como la sintió en las primeras 48 horas. Esta es la fase más difícil, es donde se le tiene que dar muchísimo más apoyo al fumador. Y bueno, para no alargarnos, pues muchas gracias. Esta fue mi exposición. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.